Bienvenido a esta segunda parte, el sacerdocio de Cristo. Yo vuelvo a insistir en el punto que les dije anteriormente. Es necesario que nosotros, como estudiantes de las Escrituras, tengamos diferentes versiones. No se case con una sola. Utilice diferentes versiones. Puede utilizar la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. Puede utilizar la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la traducción en lenguaje actual, la Biblia Palabra. Puede utilizar también Dios habla hoy. En fin, todo esto le va a ayudar a usted a comprender algunos pasajes que se le puedan dificultar. Y obviamente ahí está la concordancia Strong también en hebreo y en griego que le ayuda a entender un poco más esos conceptos. Usted no tiene necesidad de hablar hebreo ni tiene necesidad de hablar griego. Usted con la concordancia Strong puede encontrar el significado de las palabras. Estoy hablando obviamente desde lo básico, lo fundamental. Yo no estoy hablando de estudios profundos de la Biblia, donde es importante obviamente estudiar el hebreo y el griego. Ok, ahora, ya hemos visto quién es este personaje, pero vamos a hablar un poco acerca de Salem. Hay diferentes teorías acerca de dónde estaba ubicada Salem. Y esto es muy importante, porque cuando usted estudia a diferentes comentaristas, estos comentaristas le van a dar diferentes posiciones, obviamente de acuerdo a su posición teológica, si es sesgada o no es sesgada. Entonces, es importante, vuelvo y repito, el estudio de las diferentes teorías que se utilizan en este caso particular acerca de Salem. Melquisedec era rey y sacerdote en Salem, como ya hemos leído en las Escrituras. Concluimos entonces que debía ser una ciudad. En mi investigación encontré diferentes significados de esta ciudad. Salem, su significado es múltiple. La grafía hebrea de Salem aparece en forma dual, por lo que podría definirse como paz doble. Ahí está la referencia, la número 8. En la número 9 habla acerca de completo, seguro, en paz. La palabra de Dios en Salmo 76:2 y acerca de Salem dice: en Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Este salmo afirma que es un nombre para Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente dice así: Jerusalén es el lugar donde habita, el monte Sión es su hogar. Jerusalén, en hebreo Salem, otro nombre para Jerusalén. Vamos a leer algunos de los comentaristas, porque vuelvo y repito, esto es importantísimo. Mire, cuando usted encuentra a eruditos, comentaristas que son teólogos, cristianos, o que pueden ser también de otra religión, usted tiene que tener mucho cuidado, porque cuando tengan diferentes opiniones acerca de algún significado, de alguna palabra o la ubicación de algún lugar como tal, pues nosotros no podemos sentar doctrina acerca de eso. Vamos a leer algunos de estos comentaristas. La antigua tradición judía identifica a Salem con Jerusalén y la Biblia apoya esta conclusión. Otro comentarista dice: nombre simbólico dado a Jerusalén. Salmos 76:2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Ya lo habíamos leído anteriormente. Josefo dice que los escritores judíos generalmente la consideraban un sinónimo de Jerusalén. Por ejemplo, volvemos nuevamente y lo menciona Josefo, el Salmo 76:2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Todas las referencias anteriores fueron con relación al viejo pacto. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 7 versículos del 1 al 3.
En el Nuevo Pacto es considerada una ciudad sagrada. El nombre Salem también aparece en Hebreos 7, del 1 al 3, donde se menciona a Melquisedec como rey de Salem y se le describe como sacerdote del Dios Altísimo. Este pasaje, dice este comentarista, refuerza la conexión entre Salem y Jerusalén, ya que el autor de Hebreos utiliza el nombre Salem para referirse a la ciudad sagrada donde Melquisedec ejercía su sacerdocio. Además, este pasaje destaca la importancia de Melquisedec como un tipo prefigurativo de Jesucristo, quien también es rey y sacerdote. Muy bien, ya hemos visto algo del significado de la palabra Salem y parecería que hay muchas coincidencias con relación, obviamente, a Salem, Jerusalén. Pero ¿qué hay de su ubicación? De acuerdo con el artículo Salem en la Biblia, ¿dónde queda la ciudad santa?, presenta tres teorías. La número 1. La teoría más común es que Salem era otro nombre para Jerusalén. Esta teoría se basa en el Salmo 76:2, donde se menciona a Salem como el lugar donde Dios ha puesto su morada, y en el hecho de que Jerusalén era considerada la ciudad santa de Israel. Continuando con esta teoría, es respaldada, esta teoría obviamente, por el hecho de que la ciudad de Jerusalén se encontraba en un lugar estratégico y era un centro religioso y político importante. Además, la presencia de Melquisedec en Salem, un rey sacerdote que ofrecía pan y vino a Abraham, podría ser una referencia a la tradición de los reyes sacerdotes que gobernaron Jerusalén en la época de los primeros israelitas. La teoría número 2, Salem como una ciudad cercana a Jerusalén. Otra teoría sugiere que Salem era una ciudad cercana a Jerusalén, pero no la misma ciudad. Esta teoría se basa en el hecho de que el Génesis 14:18 menciona a Melquisedec como rey de Salem, lo que implica que Salem era un reino independiente de Jerusalén. Algunos estudiosos han especulado que Salem podría haber sido una ciudad ubicada en la zona de Hebrón, al sur de Jerusalén. Otros han sugerido que Salem podría haber sido una ciudad situada en la zona de Betel, al norte de Jerusalén. Entonces, noten ustedes que ya con esta segunda teoría tenemos algo más claro de lo que realmente quiere decir Salem, o más bien en dónde estaba ubicada esta ciudad. La teoría número 3, Salem como un lugar simbólico. Esta tercera teoría propone que Salem no era un lugar físico real, sino un lugar simbólico que representa la paz y la justicia. Esta teoría se basa en el hecho de que Melquisedec, el rey de Salem, se presenta como un personaje misterioso que representa la paz y la bendición divina. En este sentido, Salem podría ser una metáfora del reino de Dios, un lugar de paz y armonía donde reina la justicia y la bondad. Esta interpretación se relaciona con la idea de que Jerusalén es la ciudad santa, un lugar que simboliza la presencia de Dios en la tierra. Independientemente de lo que los eruditos consideren lo que es Salem y su ubicación, es importante centrarnos en el personaje, Melquisedec. Este sí era un personaje real, de carne y hueso. Pero resumiendo todo esto que hemos visto hasta ahora, y antes de continuar con el tema del sacerdocio, y en especial con el de los sacerdotes levitas, es necesario recordarles otro sacerdocio. Sí, otro sacerdocio, el sacerdocio de Jetro.
el suegro de Moisés. Dice la escritura en Éxodo 2:16, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Ok, notemos entonces lo siguiente, ya tenemos un sacerdote, Melquisedec. Ahora aparece otro sacerdote, que no es obviamente del orden de los levitas tampoco. ¿Era Jetro otro sacerdote? ¿A cuál Dios servía? Sacerdote de Madián. Las escrituras no nos dicen a qué Dios servía. Bien pudo haber sido Jehová, como algunos afirman, pero las palabras de Jetro en Éxodo 18:11 suenan más como las palabras de un converso o de una persona creyente. No hay razón alguna en absoluto para suponer, como algunos autores lo han hecho, que Moisés supiera acerca de Jehová de parte de los madianitas. Este obviamente es un comentarista y es importante que usted lea la referencia para que la pueda verificar posteriormente. Leamos la siguiente cita bíblica. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3:1. Continuando con las citas bíblicas, dice la escritura en Éxodo capítulo 18, versículos del 10 al 12, y con referencia a Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián. Dice así la escritura: entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Indudablemente aquí Jetro está reconociendo que el Señor, Kyrios, es más grande que todos los dioses. Entonces, hasta este momento hemos estudiado 2 sacerdocios y 2 sacerdotes diferentes. ¿Quiénes son? Recordemos, Melquisedec y ahora Jetro. Ahora pasaré a los sacerdotes o ancianos escogidos antes de establecer el sacerdocio levita. Ahora vamos a estudiar otros sacerdotes, también conocidos como ancianos escogidos antes del sacerdocio levita. Bíblicamente, y al estudiar cualquier tema, debemos tener en cuenta los diferentes aspectos que presenta el tema. Por ejemplo, la palabra sacerdote se usa para designar también a los sacerdotes paganos, como es el caso de los sacerdotes en Egipto en la época del cautiverio israelí. Lea por favor Génesis capítulo 47 versículos 22 y 26. Es importante anotar que antes que se estableciera el oficio de sacerdotes en la tribu de Leví, la Biblia menciona a un grupo de sacerdotes. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué papel jugaban en la nación de Israel? Leamos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Éxodo 19:22. Noten ustedes la palabra sacerdotes, 3548 de la concordancia Strong en la Biblia paralela, que es Cohen o cohenitas. Entonces, aquí ya tenemos un nuevo sacerdocio, sí, con sacerdotes o ancianos escogidos antes de los sacerdotes levitas. Pero, ¿de dónde surgieron estos sacerdotes? Vamos a leer la sugerencia de Jetro, suegro de Moisés. Para entender más acerca de este contexto, leamos
Éxodo 18. Bueno, particularmente ya lo leí, ahora les toca a ustedes. Sin embargo, voy a permitirme leer algunos de los versículos para poder entender de dónde surge esta idea por parte de Jetro a Moisés y por qué razón surge. Leamos, como dije anteriormente, algunos versículos del capítulo 18 de Éxodo para poder entender un poco el contexto. Ahora, es su tarea leer obviamente el pasaje completo y así podrá tener una mejor comprensión acerca de esta situación de estos sacerdotes. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Continuemos leyendo Éxodo 18, versículos 16 al 18, dice así la Escritura. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Ahora bien, antes de leer este pasaje de la Biblia, es importante que tenga en cuenta la demarcación que hice con relación a algunas frases, porque esto nos va a servir más adelante para entender el trabajo de Dios en su iglesia para con los ancianos. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Hace un momento les pedí que tuvieran en cuenta las partes subrayadas. ¿Por qué? Porque es interesante ver una breve comparación de algunos de los requisitos para los ancianos en el nuevo pacto. Indudablemente que este tipo de sacerdotes presentaban requisitos que se extenderían sobre los ancianos o pastores del nuevo pacto. Dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. También en 1 Corintios capítulo 6 versículos 1 y del 4 al 6 dice la Escritura: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos,
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Antes de hablar sobre esta nueva diapositiva, yo quiero que usted medite en lo siguiente, o más bien deseo que medite sobre esto. Si usted va a algún juzgado en cualquier ciudad de Colombia y hace algunas averiguaciones simples o sencillas, si tiene a un juez conocido o a un abogado, pues se le facilitaría el trabajo. Y va a encontrar algo muy interesante si averigua cuántos casos hay en los juzgados en Colombia de juicios de hermanos en la fe contra otros hermanos en la fe. Si usted repasa el pasaje anterior de 1 Corintios, la pregunta es, ¿por qué nosotros en la iglesia de nuestro Señor permitimos que los hermanos vayan a juicio en juzgados civiles o laborales en medio de impíos? Es que no hay entre ustedes sabios que puedan manejar todas esas situaciones. Esto es algo muy importante en lo que debemos meditar, porque hay demandas de hermanos contra hermanos. Y mi pregunta es, ¿dónde están entonces esos hombres sabios, pastores o líderes en esas iglesias que están permitiendo que los impíos juzguen sobre los casos de los santos? Bueno, ahí se la dejo como para que la medite. Esto es solo por mencionar un par de requisitos u oficios que se han de llevar en una congregación por parte de pastores o ancianos en el nuevo pacto. Y como veremos más adelante, esto también será mencionado en nuestro sacerdocio. ¿Cuántos sacerdocios hemos visto hasta ahora? 3 sacerdocios y diferentes tipos de sacerdotes antes de la instauración del sacerdocio levita. Tenemos Melquisedec, Jetro y los ancianos, que son reconocidos como sacerdotes y fueron escogidos para ayudar a Moisés en los asuntos del pueblo. Como ya dije, repito nuevamente, también fueron llamados sacerdotes.